Hoy es el último programa del año. Vamos a plantear deseos de Navidad y Año Nuevo y vamos a volver renovados el próximo año, corrigiendo errores, planteando una propuesta que sea atractiva para usted, atractiva en términos de información, de interpretación, de opinión, para que podamos acompañar esta etapa del país, esta etapa de mejora del país después de una crisis post-electoral, política, económica, sumada con la pandemia. Hemos vivido un año, qué añito este 2020. Hay que tejer el país, hay que impulsar la economía, hay que reconstruir lazos, hay que fortalecer el sistema democrático y esto pasa por fortalecer también las fuerzas políticas, el diálogo político. Hablando de lo político, está con nosotros, les decía, Jorge Richter, que ya puedo decir fue columnista porque nosotros no podemos tener entre nuestros columnistas autoridades, ¿no? Pero sí quiero decir que ha sido un orgullo para La Razón haber tenido un intelectual de la talla de Richter entre nuestros colaboradores, analistas, después columnista. Y bueno, hoy desde la otra vereda decimos que te vaya bien, alas y buen viento, Jorge Richter, y que sea una autoridad que contribuya a una construcción esperanzadora de nuestro país. Así que desde este lado, ya por eso me voy a alejar un poquito para hacerle la entrevista junto a Lourdes Montero, columnista del periódico, también una analista, colaboradora, amiga, una de las personas que nos ha acompañado a lo largo de este tiempo de nueva etapa en La Razón, Extra, Piedra, Papel y Tinta, Tercer Tiempo de Marcas, Financiero, todo esto que queremos hacer. Hay que adaptarse a estos nuevos tiempos. Gracias, Lourdes, por la solidaridad, por el acompañamiento, por creer en nosotros cuando más nos ha llovido. Y ayudita, por favor, para entrevistar ahora a Jorge Richter. Bienvenida. Un gusto, Claudia. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué aceptó la función que hoy tiene, vocero presidencial? ¿Cómo estás, Claudia, Lourdes? Qué gusto. Ya he visto que te has ido para allá. No, bueno, ya un poquito después más al medio. En el tiempo también sabe venir para acá. No. ¿Por qué he aceptado? Pienso, Claudia, que hay distintos momentos también. Y cuando se presentan las posibilidades de algunos desafíos que tienen ciertas características, como este es el caso, vale la pena recogerlos. ¿Por qué? La vocería incluye dos labores fundamentales, ¿no? Evidentemente, como lo dice el cargo, eres la voz del presidente, eres la voz del Estado Nacional para cuestiones importantes a las que refiera el presidente y no lo haga de forma personal, en lo que significa transmitir su pensamiento, sino también para aquellos temas de Estado que se necesitan referenciar hacia la sociedad. Pero está el otro elemento, y es algo que el presidente ha solicitado de manera puntual, y está la cuestión del análisis político respecto de lo que va aconteciendo en el país. Los elementos de conflictología, los elementos de mayor criticidad, las tensiones instaladas en la sociedad, poder tener una visión de esto, pero también sugerir algunas acciones inmediatas para que tengamos una estabilidad mejor llevada. Asesoramiento, vocería, entonces. En ese sentido, en lo personal también para mí, poder realizar un análisis ya no en la equidistancia desde la individualidad particular, sino dentro del Estado y con los mayores elementos que te permite tener el Estado y la situación interna, etcétera. Yo considero que eso para el análisis político es un desafío enorme. Es un desafío enorme, porque hay que tener ya unas sensaciones mucho más sensibles, una agudeza mayor también para poder comprender cómo se están desarrollando ahí los procesos. Eso en lo personal y en lo profesional me va a significar sin lugar a dudas un elemento
cualitativamente muy importante en mi formación y en la capacidad de hacer análisis. Lo que no voy a dejar nunca, hoy en esta situación y en las que vengan, es de hacer análisis. Y el análisis, su importancia está en si lo que tú señalas, contrastado con la realidad, tiene una relación real o simplemente han sido aseveraciones de orden personal o miradas casi en un nivel de opinión. Si logro hacer bien este trabajo, por supuesto voy a aportar al Estado, que es lo fundamental, pero también en lo personal y en lo profesional para mí va a ser un salto cualitativo. De hecho, quiero apuntar también que nuestras páginas están abiertas en tanto que colaboración, ¿no? Y ahí quiero hacer esta aclaración. Nosotros tenemos la categoría de columnistas, decía, para las personas que tienen un espacio fijo y que por supuesto no pueden ser funcionarios públicos, embajadores, en fin, los columnistas necesitan cierta independencia para ser columnistas, pero nuestras páginas están abiertas a todos, ministros, actores políticos, parlamentarios, ¿no? Y tenemos un espacio para eso que por supuesto sigue siendo su casa, Jorge, como la de cualquier otra voz en el animal político. Sí, Jorge, una nueva figura en el Estado boliviano, vocero presidencial. Ya no hay un ministerio de comunicación y nos parecía fundamental tener un vocero presidencial. ¿Cómo ves la división entre comunicar cuestiones estatales y la gestión política? ¿Cómo vas a dividir la vocería? ¿Vas a ser también vocero del MAS? ¿Vas a hablar en términos de un partido político o va a haber una división? Y en ese sentido, ¿qué desafíos hay ahorita en la gestión comunicacional del Estado boliviano? La vocería es específicamente a la presidencia del Estado y al Estado Nacional, ¿no? Y no se entrecruza con una vocería política. El movimiento al socialismo tiene sus propias estructuras comunicacionales y sus lógicas también de cómo se maneja y establece canales de comunicación con las diferentes organizaciones, los partidos, el poder político, etcétera. Pero no significa que, por supuesto, en esto hay que ser franco también, no significa que guardas una distancia, como siempre se ha dicho, de la estructura, de las organizaciones sociales, y terminas diciendo yo soy un invitado, soy un tecnócrata y no tengo ninguna relación. Yo no hago esa diferencia puntual, tengo una muy buena relación con las organizaciones sociales, con movimientos sociales, han recibido también con mucho cariño y con un particular entusiasmo la designación, entonces esa es una relación construida por el tiempo a través de coincidencias de pensamiento, de acción, de mirada sobre nuestra realidad y que hoy en día hace que tengamos una muy buena relación y yo además me alegro muchísimo por ello, pues les tengo un enorme cariño y lo siento cada día con la gente que me encuentro. Ahora bien, la vocería tiene labores puntuales, atiende a la presidencia del Estado, atiende a los gobernantes y atiende las cuestiones de Estado. ¿Y por qué se divide en roles y en labores del viceministerio de Comunicación? Es una cuestión fundamentalmente de orden. El viceministerio se ocupa de la cuestión administrativa y el relacionamiento con los medios de comunicación, ¿no? Y se ocupa también de toda la producción y definición de líneas de comunicación y establecimiento y producción audiovisual, etcétera, ¿no? En el otro lado, la vocería tiene la labor específica de emitir los mensajes del Estado Nacional, de llevar la voz del presidente, el pensamiento de su autoridad y también de buscar una metodología de comunicación que pueda ser importante y que reordene lo que hoy en día es una iniciativa a veces inconexa, a veces muy desordenada, que es la característica en Bolivia. Todos los ministros, todos los viceministros siempre salen a enfrentar y a hablar, en buenos términos digo, enfrentar y hablar con los medios de comunicación. Y ahí se desordena, ¿no? Se desordena porque las líneas pueden ser similares, pero no son exactamente iguales y en los matices encuentras unas diferencias que después te complican.
Porque los periodistas somos muy lleva y trae también, ¿no? Porque Entonces, también el periodismo, igual que se produce este desorden, el periodismo también desordena la forma en la que buscan la noticia y en la que toman esta, la redactan y la presentan. Entonces podemos tener distintas miradas, vamos a señalar solo un ejemplo, tema hidrocarburífero, la mirada de un vocero, la mirada de un viceministro, la mirada de uno de los ministros, o de un ministro que no es del área, pero que también le han puesto un micrófono delante. Y esto hay que tratar de encontrar una metodología, por supuesto, sin restringir la comunicación, pero una metodología que vaya ordenando. Y esa es una de las preocupaciones del presidente. Él tiene tres fijaciones de acción hoy en día: la reactivación económica, la cuestión social y la implementación de los grandes proyectos. Y quiere que mientras se dedica a eso, que tiene mucho trabajo de gabinete, el tema comunicacional, entre otros temas, funcione fluidamente y no tenga que estar él encima de estos temas. Ese es una de sus mayores preocupaciones. Y junto a ello viene tener una mirada también de análisis político sobre nuestra coyuntura y de análisis y miradas políticas sobre cómo funciona la comunicación en nuestra sociedad, para que tengamos capacidades de reacción. Y bueno, y ahí el presidente decía, si analizas esto, ya de ahí a que puedas hablar y expresarlo hay muy poco espacio, entonces también habla un poco sobre lo que vamos a ir haciendo. Entonces ahí está el desafío. Las dos cosas creo y considero que son muy importantes, y el análisis político, ya en mi tema personal, profesional, es muy, muy importante. Quisiera ir a las comparaciones, Lourdes, pero no a la comparación Luis Arce y David Choquehuanca del bueno, el malo, no a la comparación Evo Morales, Luis Arce de el masista tal y el otro masista. Creo que esas no nos aportan tanto y nos pueden generar ciertas trampas a momento de analizar la estructura del MAS y el devenir del MAS, pero sí una comparación entre el MAS antes de la crisis electoral y después de la crisis electoral, porque supongo que esta crisis que le ha costado el poder al movimiento, al socialismo, ha tenido que dejar lecciones. A mí en la vida me pasa, cuando me pasa algo muy complicado digo, aprenderé. Se sufre, pero se aprende. Mi pregunta es, ¿qué está obligado a aprender el movimiento al socialismo gobernante de ayer, de ese ayer de Evo Morales al hoy de Luis Arce, pero no en términos personales, sino de lo que un vocero como Richter va a decir y va a plantear como principales aprendizajes de una fuerza política, la mayor del país, sin duda? Primero que son dos momentos históricos distintos, por supuesto, pero que además se van a manejar con lógicas diferentes también. La primera etapa de los movimientos sociales articulados con la administración del Estado, el proceso de cambio, el movimiento al socialismo, fue la inclusión de un sector que demandaba históricamente ser tomado en cuenta, que tuvo acción política y que en el tiempo, como fue, y este es un elemento clave que pocas veces hay el espacio suficiente para discutirlo, como fue una respuesta a la élite partidaria tradicional de clases dominantes, por supuesto que no tenía interés después en concederle una posibilidad de reagrupación a esos sectores dominantes por la vía de la democracia liberal y que puedan ellos restablecerse en ese viejo formato. Entonces se empezaron a diseñar formas y figuras que permitan sostener este poder. ¿Para qué? Para poder evitar que las viejas lógicas partidocráticas se reestructuren y vuelvan a tomar el poder y terminen, por ejemplo, entre otras cosas, con la Constitución del 2009, etc. Pero está claro que ese modelo de preservación del poder anclado a una sola figura no dio resultado y generó una situación que terminó derivando en una profunda crisis política. Está claro también que hay un hecho que se puede llamar casual pero positivo, que lo sucedido en el 2019, que hay que aprender esto,
que lo sucedió en el 2019 genera una reorganización del poder político, también en el MAS, y esa reorganización está forzando a que emerjan nuevos liderazgos y nuevos actores. Hay Eva Copa, Andrónico Rodríguez, el mismo Luis Arce, la figura de David Choquehuanca en este escenario y muchos otros que están emergiendo y que seguramente en el tiempo van a ser ya líderes políticos en primera línea. ¿Qué es lo que tiene que observar el movimiento al socialismo, el gobierno, los movimientos sociales y populares? Que no podrás imponer una lógica de modelo político únicamente bajo los preceptos de la interculturalidad, de la plurinacionalidad y desechar el modelo que vino aparejado con la república y que es el modelo liberal, democrático, republicano. O sea que hubo rechazo. ¿Hubo rechazo a qué? A este modelo. Inicialmente se pensó que se podía establecer un modelo sustitutivo y está claro que esto no es posible. Y también está claro que hay que trabajar en una lógica de desarrollar instituciones que permitan que estos dos modelos coexistan. Lo liberal democrático republicano no tiene posibilidades ya en el país de pervivir como único modelo y referencia, no, porque los movimientos populares en Bolivia, la interculturalidad tiene una presencia muy fuerte, pero también lógicas diferentes. Y esas lógicas diferentes han llegado para quedarse, la muestra es el 18 de octubre, para quedarse, para gobernar el país, pero para convivir con el otro modelo, que está en las clases urbanas, en las clases medias. Entonces su desafío es también desarrollar posibilidades institucionales que le permitan coexistir. Y ese no es un desafío pequeño, porque si históricamente reclamaste inclusión, hoy, en este momento histórico, tienes que generar inclusión. O sea, y eso es importante. ¿A las medias les va a gustar tanto, así en un conjunto, estar dentro de la categoría de los republicano-liberal? Pero están ahí, sin lugar a dudas están ahí, aunque no les parezca muy bien, ellos están ahí y se mueven en esas lógicas democráticas. No significa que son malas, Claudia. En realidad, la república y los conceptos que categorizan la república no es que son malos per se, son bastante buenos, han ayudado a que los estados se desarrollen, creen sistemas de poder político balanceados, equilibrados. Lo que pasa que en Bolivia la asociación de la república, de ese sistema de gobierno, ha generado un marginamiento de una enorme clase social que no la querían incorporar y que se la invisibilizó. A eso se asocia la república en Bolivia en particular. Y lo nuevo que ha emergido desde principios de este siglo es la interculturalidad. Bueno, pues lo republicano y lo intercultural tienen que coexistir como coexisten dentro de nuestra Constitución. Hay cerca de 11 o 12 referencias a república dentro de la Constitución política. Entonces tienen que coexistir. Y esto es verdaderamente importante. Pero ¿quién tiene hoy en día el poder? Los movimientos populares. Creo que más por olvido que por ganas de cohabitar, me da la sensación. Pero hay que aprender a cohabitar. Necesariamente el país tiene que aprender a cohabitar. Si no, es sostener las lógicas circulares de sustitución de élites donde una vez están unos y otra vez están los otros, y eso lo único que genera es enfrentamiento, exacerbación de la racialidad, sangre, muerte, etc. Entonces, como bolivianos, tenemos que ser más creativos ahora y dar un paso sustancial. ¿Y insisto en esto, quién tiene el poder? Pues quien tiene el poder tiene que tomar la iniciativa ahora, y hay que ser inclusivo en esto. Jorge, uno de los factores del éxito de tu desafío es una buena relación con los medios de comunicación, periodistas, editorialistas. En algunas oportunidades te he escuchado muy fuerte contra medios que podrían denominarse opositores, ¿no? ¿Cómo vas a cohabitar con esos medios? Emocionalmente muchos de ellos te rechinan. ¿Qué vas a hacer con ellos? Hay algo ahí, Lourdes. Yo, en lo personal,
y lo personal siempre se traslada casi metodológicamente a tu accionar de trabajo, tengo una fuerte vocación de diálogo. Tengo posición política también ahora, digamos, visiblemente expresada, en el sentido de si el trabajo de unos genera estabilidad, genera fricción, genera enfrentamiento, apalanca a otros sectores, etcétera. Por supuesto que eso sí lo tengo, pero sí me gustaría mucho sentarme, conversar, poder discutir los temas grandes del país con estos medios que tú señalas, con los que uno posiblemente no compartirá su línea editorial, pero también habría que escuchar y ver por qué lo están haciendo, cuáles son sus visiones, por qué, cómo argumentan ellos esa conducta, para poder tener una conversación franca. No significa que yo quiero ir a convencer, porque ahí sí que sería un desgaste y una inversión de esfuerzos inútiles, pero sí que nos podamos entender a partir de dialogar, de conversar y de no agredirnos, porque cuando sí existe ya una línea de intencionalidad agresiva, eso ya tiene una connotación diferente. Lo importante es poderse sentar, poder hablar, poder discutir. Transcurren, Lourdes, muchas cosas en la gestión gubernamental y en el poder político por debajo de lo que verdaderamente perciben, por ejemplo, los analistas, pero también los medios de comunicación. Muchos elementos transcurren por ahí que no salen a la superficie y te impiden conocer adecuadamente por qué se toman determinadas decisiones. Entonces, en lo personal, mi idea y mi vocación es conversar mucho con ellos. No tengo preconceptos, eso sí, no tengo preconceptos porque me gusta la discusión, en el buen sentido, me gusta el debate, me gusta confrontar las ideas, y yo quisiera comprender a varios medios de comunicación qué los lleva a tener esas líneas políticas y ver si podemos en el tiempo seguir conversando equilibradamente, ¿no? Lo ideal sería conversar equilibradamente. El uso de los recursos públicos para dar publicidad a los medios y usarlo como herramienta de disciplinamiento, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Esa labor pasa al sector administrativo del Viceministerio de Comunicación. Gabriela Alcón, que es la viceministra, es quien se va a relacionar con los medios en esos términos. Yo no vas a ser el malo que dice córtenle la publicidad, en absoluto. Cuando Claudia me vea llegar a la razón, no me va a ver venir con mi billetera, no me va a ver venir a hablar de estos temas. Esto es lo que ha separado el presidente precisamente, ¿no? Una vocería que puede dialogar, que puede hablar, que puede tener estos roles, y un viceministerio que se ocupa, entre muchas otras cosas, también de sentarse con los medios y establecer sus líneas de relacionamiento para precisamente establecer criterios sobre la pauta oficial, etcétera. Pero ahí no está mi persona. Lourdes había preguntado cómo van a dar Jorge Richter autoridad en la pecera de los medios. Yo voy a cambiar de pecera y lo voy a meter a la de la política, porque Jorge Richter es un profesor universitario, intelectual, estudioso, analista, que ha estado en esos ámbitos. Una cosa es estar en un aula, una cosa es estar en una mesa, en un conversatorio, en un debate, en un análisis donde se conversa así, de acuerdo, diciendo, pero, sin embargo. Y otra cosa es estar en un gabinete donde se están sacando la mugre. Otra cosa es estar en una pecera política donde la pugna de poder, donde las ideas ya no son con tanta agua como en un conversatorio. ¿Sabe dónde se ha metido? En esta etapa de mi vida sí sé dónde me he metido, ¿no? Tengo absolutamente claro que, y siento también tristeza por haber dejado, digamos, un escenario en el cual, primero que estaba a gusto, al cual había aportado, en el cual había polemizado también, pero que no necesariamente encuentro que tenga que dejarlo de forma absoluta. Por supuesto que voy a tener ahora una mirada que tiene intereses,
¿no? Que tiene intereses que cuando estás en el análisis político y pues logras apartarlos, a veces con más éxito, a veces con menos, pero logras apartarlos. Porque ahí, un paréntesis, tu análisis también está en función de tu formación. Yo tengo una cantidad de lecturas que básicamente caminan por la línea de las democracias populares, de las ideas progresistas, porque veo que si esto no se atiende, entonces los problemas de Estado no se logran resolver. Pero quien tiene una lectura y una formación mucho más liberal, pues va a prescindir de esta democracia popular, va a querer entender el populismo como una degeneración de la correcta democracia que se entiende muy institucionalizada en la independencia estricta de poderes, en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, etcétera, ¿no? Depende mucho eso para que también tus palabras, tu pensamiento, tu análisis circule por un determinado escenario. No es que te partidizas, sino que encuentras rápidamente afinidades con lo que hace un partido político. Ahora, dentro ya, como tú dices, Claudia, dentro ya de un gabinete ves otros elementos, por supuesto. Y ahí todo es a momentos, no digo en el gabinete, sino en la política mismo, todo ya es mucho más descarnado. Pasa el análisis de la sugerencia bien intencionada del analista, ¿no? Que dice el gobierno tiene que ir a pacificar, que es algo que yo he dicho muchas veces, tiene que ir a pacificar, y de pronto tú ya ves un conjunto de intereses entrecruzados por debajo, donde lo que menos te puede llegar a quedar de ánimo y de ganas en un determinado momento es decir, caramba, con esta gente que nos está atacando vamos a ir a pacificar. Pero los esfuerzos tienen que ser siempre en esta línea. Todo lo que has venido sosteniendo, diciendo, incorporando en tu formación y en tus análisis, lo tienes que trasladar a la política. Si no, tu aporte va a ser menor y vas a empezar a ser una persona que redujo la política, la acción política, simplemente a un descontrol de sus ansiedades y ver cómo las trata de canalizar. Si uno hace eso, yo creo que también me pasaría a mí, nos situamos en la parte básica y estándar de la política. Si le das un contenido adicional, entonces tu aporte puede ser sustancial. Y el esfuerzo tiene que ir a que el aporte sea verdaderamente sustancial. Hay lógicas que se mueven por debajo en todos los sectores políticos, de la izquierda, del centro, de la derecha, pero tú tienes que intentar manejarte por estos otros conceptos, categorías, valores, miradas, para que tu aporte sea verdaderamente notorio en la política nacional. Jorge, nos estás presentando un estilo comunicacional distinto. En un sistema presidencialista como el boliviano estamos acostumbrados a que el presidente sea una figura comunicativamente muy importante, ¿no? Por lo poco que te he escuchado, pareciera que el presidente se siente más cómodo en gabinete, trabajando con su equipo, y te ha mandado a ti a la calle a convencernos de lo que están haciendo. Así más o menos lo esquematizo en mi cabeza. ¿Nos puedes hablar un poco de ese presidente, de ese personaje, tu relación con él? ¿Cómo crees tú que vas a captar la esencia de lo que él quiere decir para decirlos? Porque no es una tarea fácil. En los hechos reales me envía a la calle para convencer, ¿no? Pero primero también tengo que estar convencido yo, y como estoy convencido de los elementos que hemos conversado con él, es que acepto el desafío de poder cumplir este rol, que como bien dices, Lourdes, tiene que ser un estilo diferenciado, si no, no va a tener valía. Si no, no va a tener valía. Si uno solamente sale a decir lo mismo que se dice en otros escenarios con distintas palabras, no hay ningún aporte sustancial. Ahí sí que no hay ningún aporte sustancial. Tiene que ser diferente, se tiene que notar distinto, y se tiene que notar distinto pero positivamente. Ese es uno de los esfuerzos que obviamente me ha encomendado el presidente.
Lo otro es salir a la calle a hablar lo que se está haciendo. Pongo un ejemplo que te es común. El país tiene posibilidades de reactivarse económicamente, la economía tiene posibilidades de volver a reencaminarse por la vía del crecimiento. Mientras se hace eso, existen posibilidades de poder asignar prioridades, decisiones enfocadas en la gente. Estos son elementos que el presidente tiene muy claro y son también en los que yo creo, ¿no? Que no nos sirve una economía que se reactive, por eso no creo estrictamente en los modelos neoliberales, una economía que se reactive pero que no beneficie a la gente. ¿Cómo puedes captar lo que el presidente te dice? Primero que lo tienes que acompañar en las reuniones de gabinete, en sesiones de análisis diarias que se están estableciendo, y tienes que también poder percibir, porque no todo el tiempo vas a estar conversando, percibir cuáles son sus miradas respecto, por ejemplo, de la educación, respecto de lo social, de la inclusión, de la economía, de dónde van las prioridades, etcétera. Hay un conjunto de elementos que, escuchándolo a él en sus intervenciones en gabinete, en las reuniones, etcétera, yo voy tomando nota. Me va a llevar un tiempo, no se hace en 24 horas, me va a llevar un tiempo para lograr un pleno conocimiento de lo que son las visiones que él tiene respecto del Estado Nacional, ¿no? Y para esto tienes que tener estas sensibilidades para poder recoger rápidamente. La gente dice, el presidente es un tecnócrata. No es tan tecnócrata como se imagina uno. Es un hombre con una fuerte mirada política, y tiene... La prueba es casi 14 años al lado de Evo Morales, ¿no? Un tecnócrata cuadrado no aguanta todo ese tiempo junto y comprometido, Claudia, pero comprometido también con el movimiento al socialismo, con organizaciones sociales, con la gente que compone la base social del movimiento al socialismo. Uno a veces diría, no, esto es como la parte fea de la política, que lo hagan otra. No, está comprometido con esas miradas. Entonces hay que ir recogiendo en un periodo de tiempo cuáles son sus criterios para poder establecer la vocería en buenos términos. Esto significa poderlo ir conociendo de a poco. Yo no tengo una relación de amistad con el presidente que pueda acreditarse en 5 o 6 años. Lo conozco pocas veces, lo conozco de haber conversado pocas veces. Hemos tenido unas cuantas conversaciones espaciadas en una buena cantidad de tiempo. Tengo una opinión definida sobre cómo es él en sus formas de manejarse, no solamente en la relación de trabajo, sino también en lo personal. Es una persona sencilla en algo. A ver, les cuento esto rápidamente. El día que yo lo he encontrado ya como presidente, bueno, yo más o menos así como estoy ahora, ¿no? Elegantísimo. Te imaginas, tengo reunión con el presidente. Y el presidente estaba de jean, de camisa, de chamarra, ¿no? Como cuando lo han visto viajar al Brasil o lo han visto retornar, exactamente así. Estaba solo en su despacho y estaba trabajando, ¿no? Y de pronto puede decir, no tengo ánimo de vivir en la residencia. De pronto un día decide hacerlo y no se tiene que generar un debate por ello, ¿no? Porque es intrascendente, la verdad que es intrascendente. Y de pronto también puede subir él se puede ir a otro departamento en un vuelo comercial, y si la necesidad marca, utilizará el avión presidencial. Tampoco tendremos que hacer un debate y una cuestión de Estado de que ya cambió, de que no. ¿Ustedes no lo harán? ¿Los medios lo harán como ya lo han estado claro, haciendo? Porque a veces Evo Morales se gastaba toda esa gasolina, el tremendo avión, y Arce toma la línea comercial. Hay debates innecesarios en la sociedad, ¿no? Hay debates innecesarios,
pero no creo que desde el gobierno haya que prestarse a esos debates tampoco, ¿no? Uno también tiene que aprender a decir no a algunos temas. Por ejemplo, el otro día, después de un evento en la vicepresidencia, en el que yo había tenido oportunidad de participar, un medio de comunicación me dice, los exámenes del presidente han salido, esto era el día lunes, han señalado que está críticamente afectado en su salud. Yo venía de 2 horas y media de un evento, no tenía ninguna información, sabía extraoficialmente que todo había andado bien, y claro, y he contestado y he dicho, yo no me puedo referir a esa información que usted me da, cuando conozca nos pronunciamos. A veces la ansiedad de querer contestar cualquier cosa, podría decir, caramba, qué pena, ¿no? No, hay que tener muy claro algunos aspectos en la relación. También en eso, un día utilizará el avión presidencial, pues será por necesidad, y cuando viaje en BOA o viaje en alguna otra línea, pues será porque lo ha decidido hacer, no es trascendental. Pero vivimos también de estas cosas, ¿no?, en Bolivia. Y el otro punto, Lourdes, es que la verdadera caracterización de una persona, de una personalidad, política, no está en si va en el avión presidencial o en el avión doméstico, o va en auto, porque al viaje a Potosí se fue en auto. Y toda la noche el presidente del Estado Nacional en un viaje por tierra, de ida y de retorno, ¿no? Y esto no se ha comentado, pero tampoco había que hacer una gran cuestión de ello. Lo que caracteriza es dónde pones y dejas tus prioridades en el gobierno. Este es el tema central. No la chamarra, ni la camisa, ni la corbata. ¿Dónde están tus prioridades? Si tu prioridad está en apalancar y en vigentar una ley que puede atender a cualquiera de nosotros, si cae enfermo por COVID, en un hospital privado, que en la gestión anterior se decidió observar esa ley y no vigentarla, ¿por qué lo haces? ¿Por qué unos no quisieron y otros sí? Esto es lo que caracteriza a una personalidad política. ¿Por dónde van tus decisiones y tus prioridades? Esto es importante. Así como eso, hay varios elementos que ya se pueden ir conociendo, que van configurando hacia dónde camina Luis Arce, David Choquehuanca en esta gestión presidencial. Unos, en la anterior gestión, impulsaron rápidamente unos decretos que faciliten la capacidad exportadora de unos sectores empresariales, pero muy vinculados a la cuestión política. Eso te dice que tienes una determinada línea de intereses, de visión del Estado, de la economía. Cuando tú dices, van a poder exportar, pero primero van a atender los cupos locales, eso también significa una preocupación de distinto orden. Dejemos para el análisis quién mejor y quién peor, quién más bueno y quién no tanto. Pero el hecho es que una decisión y una prioridad sumada en varias decisiones y prioridades van a terminar configurando cuál es la verdadera característica, en este caso, del señor Arce, del señor Choquehuanca, y ya después se podrán hacer las comparaciones con los que estuvieron antes, con el expresidente Evo Morales, con los que estuvieron en el tiempo liberal de nuestro Estado, etcétera. Pero esos son los elementos verdaderamente importantes. Ahí podemos dejar todo el esfuerzo para poder discutir si es sincero o no es sincero, si está bien, si les gusta o no les gusta, si debería usar corbata, etcétera. Pero los otros temas son bastante del anecdotario, ¿no? Ayudan, digamos, a hablar, a conversar, pero son casi como cuestiones de café. Esto es lo verdaderamente central. Jorge, ¿cómo te vas a mantener vinculado a la realidad? ¿Cómo vas a seguir oyendo a la gente? Uno de los defectos que más hemos criticado a los comunicadores en general o a los ministros de comunicación es que después de un tiempo se meten en una burbuja de la realidad y que realmente no tiene ningún asidero. Ya no puedes irte a tomar cafés con tus amigos, ya no vas a estar tan disponible en términos de uso de tiempo. ¿Qué método tú crees que vas a usar? Otro riesgo que te prevenimos es que las redes sociales no son la realidad, ¿no? ¿Qué has pensado respecto a eso? Yo cuando doy clases,
enseño que básicamente en temas de marketing político tú tienes que poder confeccionar un adecuado sistema de información. Y tu adecuado sistema de información se estructura con investigación, ¿no? Estos son encuestas, estos son grupos focales, entrevista en profundidad, esto pero para el marketing político electoral. En la lógica de la tarea de análisis que yo tengo, mi interés está en poder recorrer permanentemente el país y tener encuentros de conversación con distintos sectores. Ahí no hay ningún óbice de orden político ideológico, sino tiene que ser absolutamente plural de lo que es nuestra sociedad. Yo tengo también, lo he enseñado en la universidad muy claro, cómo se estructuran los microclimas y lo pernicioso que son los microclimas. Las redes generan microclimas, por supuesto, ¿no? Los amigos del café, los amigos del juego de racket, los amigos con los que uno puede pasear en moto, los compañeros del colegio, la señora de la peluquería o el señor o el taxi, son microclimas, no es la expresión acabada de la realidad. Y que le van a decir lo que quiere escuchar. Y muchos de ellos te van a decir además en función también de la situación en la que te encuentras lo que quieres escuchar. Entonces necesitamos estructurar, en esto sí estoy trabajando, estructurar unas mesas de conversación, de diálogo, de análisis, de miradas de la realidad. La gente, por ejemplo, de Santa Cruz, de La Cao, tiene una mirada sobre el país. Uno la puede compartir o no, pero es una mirada que tiene incidencia directa sobre lo que va a ocurrir también en Bolivia. Hay que recogerla. Necesitamos tomar expectativas, miradas, ansiedades, visiones de país, de sociedad, de complementariedad o de diferenciación de nuestra sociedad. Si este ejercicio no lo logro mantener de forma permanente todo el tiempo, por supuesto que voy a terminar con la mirada de 20 personas que están en la casa grande del pueblo y no voy a salir de ahí, y pronto me voy a diluir también en eso para empezar a justificar todo lo que hace el gobierno. Yo no quiero salir a justificar cosas, pero quiero advertir previamente a tener que justificar, quiero advertir en el análisis y decir, señores, tenemos estas dificultades, estos inconvenientes, estos elementos de fuerte criticidad, de tensiones que se están gestando y que en algún momento pueden terminar siendo una situación de conflicto inmanejable, etcétera. Y para eso hay que estar en relación con la gente. Básicamente hay que estar en conversación con la gente. Implica, sin lugar a dudas, invertir tu tiempo, todo el tiempo en esto. Y eso es cansador, es agotador, pero creo que absolutamente vale la pena. Quisiera volver a de la gente, a la otra gente, que es la gente que está en la estructura del movimiento al socialismo, enorme, complejo, difícil, ¿no? Es una alegría para un militante del MAS estar en la fuerza más grande, más sólida en términos políticos, pero debe ser muy difícil también porque dentro de ese mundo hay otros mundos, hay pugnas, hay generaciones, hay intereses, hay regiones, etcétera, etcétera. Hay quien dice, no me convence, que quedaron atrás los masistas de Evo Morales, ¿no? Los garcialineristas, los Juan Ramones, los de la embajada, tal, y que ahora estamos frente a otra esfera del MAS, ¿no? Hay un MAS 2.0 que está gobernando. ¿Será tan así? A mí me parece una caricatura como visión, pero le pregunto a la autoridad y también al Jorge Richter, analista, si el tablero del MAS ha planteado una línea entre el MAS del año pasado y este MAS que ha ganado elecciones con el 55.1%. ¿Realmente hay una división de este tipo o la cosa es mucho más compleja? ¿Quién es quién dentro del MAS hoy? Es posible que esa mirada y esas peticiones de decir tiene que haber un corte están generadas por las secuelas de la ruptura que se produce en 2019. Se entiende que esa ruptura, más allá de quienes la activaron,
también fue generada por responsabilidades no asumidas o no declaradas de una élite ya político-partidaria. Entonces, sectores sociales critican esto y encuentran la responsabilidad ahí y, por supuesto, no los quieren incorporar como parte de la actual gestión porque están asociados a aquellos eventos con distintos argumentos, no haber hecho lo suficiente, no haber tenido lecturas adecuadas. Siempre ocurre eso es verdaderamente normal. Se produce una crisis, inmediatamente se requieren nombres de responsables. Ya en una mirada muy particular de Jorge Richter, la política no solamente está en los libros también, sino que hay que tener una experiencia de la vivencia diaria. Ahí se aprende mucho. A aquella persona que, por ejemplo, crea que el señor Evo Morales no puede aportar nada después de cerca de 25 años de acción política, de cuarto de siglo de acción política en la primera línea, ¿no? En la primera línea. Estuvo ya en la primera línea antes de ser presidente. Esto es una cantidad de conocimientos que quien los quiera despreciar significa que no entiende de política. Esto hay que recoger. Hay gente que, así como Evo Morales, tiene un conjunto y un bagaje de conocimientos acumulados en el tiempo, propios de su experiencia, que son absolutamente necesarios a la hora de enfrentar determinadas situaciones. Y en eso hay que ser muy honesto y hay que tomar también esos conocimientos. ¿Cómo los quieran incorporar? Por la vía de una participación activa en algún cargo o por la vía de las consultas solamente, eso ya dependerá la metodología que cada uno quiera incorporar, pero que son fuentes de consulta permanente, por supuesto que sí. El año 85 no se hubiese entendido que el doctor Paz Estenssoro sea elegido si no venía con todos los antecedentes de una enorme experiencia que tenía él para enfrentar situaciones muy complejas. Lo mismo ocurrió con el doctor Siles, ¿no? El doctor Siles el año 56 resuelve una hiperinflación muy complicada también en el país y se entendió que podía enfrentar esta crisis que lo afectó a él del 82 al 85. Entonces, la gente cuando tiene conocimientos es gente muy valiosa, muy, muy valiosa. En el movimiento al socialismo hay gente que tiene un bagaje de conocimientos que tienen que ser siempre de consulta. Ahora bien, ¿estarán en la primera línea? ¿No estarán? Seguramente la coyuntura va a ir señalando y te va a ir diciendo si requieres o no volver a apelar a algunas personas o si los nuevos están con el aprendizaje muy, muy rápido para poder resolver lo que venga, ¿no? Hoy día estamos viviendo una situación todavía tranquila, de expectativas de la gente también tiene una mirada de confianza sobre lo que pueda ocurrir en la economía, pero sin lugar a dudas, sobre todo en Bolivia, ¿no? Sin lugar a dudas, van a venir pues momentos difíciles, políticos, sociales, económicos, porque esto caracteriza a nuestro país, así somos los bolivianos, muy, muy intensos en la política, ¿no? Entonces, cuando lleguen estos momentos, ahí habrá seguramente el primer tamiz sobre quienes están hoy en la primera línea y el presidente observará si tiene que consultar, traer, ver, pedir opiniones, consejos, etcétera, sobre quienes ya han acumulado una experiencia. Lo bueno que tiene tanto Luis Arce como David Choquehuanca es que han estado todo el tiempo anterior vinculados a la acción política, al Estado, y tienen conocimiento de cómo se mueve esto. Entonces, eso les permite, sin lugar a dudas, un manejo mucho más rápido de si fueran solamente presidente, vicepresidente, absolutamente nobles en el manejo. Ahí sí tendrían que armar unos consejos consultivos, apelar a expresidentes. Ellos conocen cómo se maneja todo esto. Luis Arce, 14 años en los hechos de tener presencia en el gabinete, sabe bien que cuando un determinado ministro pone cara de circunstancia debe ser porque no trae, digamos, los planes o las propuestas necesarias, conocen, y ese es un punto muy, muy importante. Pero
Los partidos se nutren también de su gente y de la experiencia que ellos han logrado. Subnacionales, y aquí me parece que la imagen de Evo Morales aparece ahí sí en primera línea, porque es el líder no que está en la silla presidencial, sino que está viendo volar sillas en las pugnas por el poder, por las candidaturas. Estoy recordando una columna de nuestro querido amigo Armando Ortuño, que es columnista en Sábado, y este último sábado hacía un análisis sobre qué habilidades tiene la izquierda o no las tiene en ganar poderes en las ciudades, ¿no? En lo urbano, estamos hablando de alcaldías en ciudades clave, por ejemplo, y Armando decía que la izquierda como que no encuentra, no tiene la habilidad para hacer ganar sus candidaturas. Y aquí la pugna es enorme, porque a momento de votar por el movimiento al socialismo, llámese Evo Morales o Luis Arce a la presidencia, o García Linera o Choquehuanca en la vicepresidencia, de pronto la cosa se vuelve mucho más compleja a momento de determinar el candidato del rincón X del país, de oriente, de occidente, y aquí ya el Vox puede agarrar dimensiones complejas, ¿no? ¿Cuál es la mirada de, le estoy hablando al analista, le estoy preguntando al analista, de qué va a pasar en esta otra piscina que es la de las elecciones regionales, es decir, la del candidato específico, la del candidato más pequeño? Las ciudades ligeramente, las capitales, ¿no? Departamentos ligeramente tienen una tendencia más conservadora que una mirada progresista. Santa Cruz sí es bastante más conservadora, la capital. Cochabamba tiene sectores radicales muy fuertes, muy conservadores también. La Paz lo propio, pero también con bolsones de gente vinculada al progresismo más acentuados. Santa Cruz marca una diferencia, pero después esto se va observando a lo largo, ¿no?, de las capitales de departamento, ligeramente favoreciendo a las miradas conservadoras. Y en ello se tendría que tener algunas habilidades para confeccionar, en la lógica de las subnacionales, para confeccionar inclusivamente una oferta político-electoral que no se reduzca estrictamente a la estructura del movimiento al socialismo, sino que tenga también lógicas inclusivas de otros sectores. Si esto se pudiera realizar, las potencialidades electorales en las subnacionales serían mejores. No siempre es posible, porque el movimiento al socialismo es una enorme aglutinación de corporatividades sociales y populares, y están bastante enfrentadas con los sectores urbanos, y ello puede significar que en lo municipal, por ejemplo, no aperturen lo suficiente el partido para incorporar a estos sectores y les dificulte su posibilidad de ganar las ciudades. Esto puede ocurrir. O sea, ganar con prestaditos. Lo que pasa es que no hay que mirarlo como prestaditos, hay que mirarlo como la necesidad histórica que tienes de empezar a incluir sectores de clase media, que se puedan sumar a este proceso popular también desde su situación de clase media y de clases urbanas, que no tienen que llegar a ser prestados, tienen que llegar a participar, a ser parte, a estar ahí. Ese es un proceso lento, no es un proceso inmediato, y es un proceso que además está ganado por las desconfianzas de lo que ha ocurrido en noviembre del pasado año. Eso también te explica por qué no se hace de manera rápida y ágil, ¿no? Entonces, todavía las posibilidades de lograr victorias contundentes están condicionadas no solo por la fuerza, hablo municipal, no de gobernación, no solamente por la fuerza del mismo MAS, porque la gente moviliza su voto en las municipales
bajo otros parámetros que las nacionales. Eso es muy cierto. Lo identitario, por ejemplo, no ingresa con la fuerza que está presente en lo nacional. La gente, por ejemplo, que tiene un restaurante o una venta en vía pública o ventas de ropa, etcétera, tiene una necesidad de ver a quien va a ser candidato a alcalde que no le afecte este negocio, por encima de lo identitario y de aquello, ¿no? Es más práctico que ideológico. Es un voto mucho más práctico, más centrado en el personaje, y por eso yo coincido con Jorge en términos de la filigrana que implica armar esa es una habilidad particular. Esa oferta, ¿no? Esa oferta. Un poco decepcionados, debo confesarte, Jorge, hasta ahora, por los anuncios de las candidaturas, pero esperemos que algo ilumine y que tengamos mejores opciones como ciudadanos y ciudadanas para votar por esos candidatos. ¿Dónde está la decepción, Lourdes? Bueno, están poniendo candidatos que han sido golpeadores de mujeres, ¿no? Y para mí eso es un principio que no puedo aceptarlo. Pero lo que yo diría es que es muy importante para el MAS en este momento completar la gobernabilidad nacional a partir de triunfar en subnacionales. Sí. Sobre eso quisiera decir algo, porque ya en esta visión del gobierno, la gobernabilidad hoy en día tiene elementos nuevos. Por supuesto que el movimiento al socialismo, con su vinculación o con esa alianza intrínseca con los movimientos sociales, la corporatividad social y popular, te garantiza posibilidades de una mayor y mejor gobernabilidad y estabilidad social. Pero, y acá hay un elemento nuevo, estas elecciones y este proceso iniciado el año 2019, en noviembre, ha generado que también emerja una nueva oposición que ya no es convencional, sino que es movilizada. Movilizada y que movilizada a veces de forma radical y extrema, y que está afincada geográficamente en el oriente y en parte de Cochabamba también. Perder, por ejemplo, la alcaldía para el movimiento al socialismo, la alcaldía de Cochabamba, eventualmente, estoy en un escenario ficticio, la alcaldía de Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz, significa una relación directa de haber empoderado, o que se ha empoderado, un sector de la derecha boliviana que se moviliza radicalmente, pero que tiene lógicas rupturistas, que no son amigos de la democracia, sino que van por el camino de la ruptura. Y esto te implica nuevamente volver a que se genere la posibilidad, yo no digo que se pueda dar, depende de muchos otros elementos, a que se instale la posibilidad de que alguien intente nuevamente querer acortar los mandatos políticos, la secuencia constitucional por la vía de la ruptura. Y ahí tendrías base territorial, logística, recursos, también puestos de trabajo para esa militancia, pero con unas jefaturas que son rupturistas. Claro. Y eso, por supuesto que la gobernabilidad, desde las subnacionales, a veces esto no se percibe, desde las subnacionales afecta al gobierno nacional. Obviamente que la respuesta a eso tiene que ser democrática desde el gobierno. Y democrática significa que tiene que haber un intento muy serio, muy decidido de ganar esas elecciones subnacionales. O te va a mantener distraído en la pelea y en el conflicto y no te vas a poder ocupar en esa agenda que tú has mencionado inicialmente, ¿no? Así es, te va a distraer porque esa oposición en realidad no tiene ganas de que tú tengas éxito político, sino que te quiere desgastar permanentemente, ¿no? Es su trabajo, o sea, si uno mira esto fríamente desde la política, fríamente, tampoco se tiene que sentir horrorizado por aquello, porque esa es la lógica de la política acá, en Rusia, en Europa, en África y en todos lados. Entonces, para que esa oposición en conformación no te afecte tu estabilidad, tú les tienes que ganar las elecciones. Así es, de acuerdo. Con este acuerdo yo voy a cerrar el programa porque se ha agotado el tiempo. Nos vamos a ir agradeciendo, bueno, por supuesto a
Jorge Richter, al vocero, desearle que le vaya muy bien, desearle que le vaya bien, y como ya le dije al inicio, tiene usted las páginas de papel aquí abiertas y estos espacios, porque queremos darle pluralidad a este medio, a este conjunto de medios, La Razón Extra, La Razón Digital, el Piedra Papel, el Financiero, si quiere venir a hablar de fútbol, bien también. Deseamos que vaya bien y le abrimos las puertas. Lourdes, mi deseo para el próximo año es que mujeres como usted me sigan acompañando en las malas y en las buenas, pero sobre todo en las malas. Gracias, Lourdes, por haberme acompañado. Claudia, tu liderazgo en el periódico en este tiempo difícil ha sido absolutamente destacado. Te felicito. Gracias, Lourdes, gracias. Jorge, creo que hemos empezado con ustedes. Solo quisiera decir algo, Claudia, porque la decisión fue tan rápida que finalmente no he tenido oportunidad de despedir la columna. Cierto. Y por supuesto que lo hago con una profunda pena, porque fue un espacio, primero, que valoré. Por ello quiero agradecer al periódico, pero también a tu persona, porque ahí nació, ahí se conversó. No significa que no voy a estar enviando mis materiales para el Animal Político. Ahí sí que lo voy a seguir haciendo. Tiene un último ticket, porque como columnista, por supuesto que tiene derecho a su última columna, que será bienvenida para que haga un cierre. Me parece bueno retomar el porqué de una columna, ¿no? Uno siempre tiene un horizonte en una columna. Así es. Y trata siempre de imaginarse que la va a sostener en el tiempo, etcétera, pero bueno, la vida sabe sorprendernos. Por eso es la vida, ¿no? Porque te sorprende y no es una monotonía de hechos. Entonces, mi agradecimiento, Claudia, con el periódico, contigo, con los editores, con Miguel, que me llamaba para recordarme, que yo le llamaba para pedirme que me dé un poco más de espacio de tiempo, etcétera. Yo muy agradecido. Voy a seguir, sí, colaborando, no voy a dejar de escribir. Y por supuesto lo hago con muchísima pena el tener que hacer, llamémosle así, una pausa, no sabemos de cuánto tiempo, un paréntesis, para poder hacer estas otras labores que también las considero que son verdaderamente importantes. Bueno, Unamuno decía algo que era bien bonito, muy interesante. A momentos me canso de las ideas porque me interesa la gente, ¿no? Entonces, bueno, este es un momento también con la gente. Habrán ideas a través del Animal Político, pero es un momento de debates, de posiciones, de subjetividades también, y bueno, y de intentos de aportes. Esperemos que las cosas vayan bien y yo les agradezco por sus buenos deseos. Y el cierre de la columna que está también ahí pendiente, ¿no? Para que se despida de sus lectores, en tanto que columnista Jorge Richter. Y aprovecho para invitar siempre a leer a Lourdes Montero, ¿no? Que ha levantado la bandera verde con las argentinas en su última columna y ha dicho, se puede, queremos decidir sobre nuestros cuerpos. De repente la luz verde argentina, el pañuelo verde y la luz verde en Argentina puede representar puertas abiertas para tantas mujeres que... A ver, lo digo. Yo apoyo decididamente eso, decididamente. Sobre todo tener seguridad, es preservar vidas también, ¿no? Es un debate tan apasionante, tan urgente, que lo podremos tener el próximo año. Gracias. Muy bien, gracias, Claudia. Bueno, me voy con mi tarjeta de Navidad. A mí, la Navidad, más que el árbol, me gusta el espíritu de un nacimiento, ¿no? El regalo de un nacimiento. Miren mi tarjeta. Quiero agradecer el esfuerzo de Oscar, de Vanessa acá. Hemos estado todos metiendo nuestra cuchara y salió esto. Es el regalo. No tenemos papel regalo, pero tenemos mucho papel periódico. Hecho con amor es este regalo. Fue un año de tempestades que nos enseñó a valorar lo más preciado que tenemos. Al final, unidos, en familia y en comunidad, fue posible vencer los difíciles momentos. Que el 2021 nos regale más felicidad y nos devuelva la convicción de un país que puede ser mejor. Muchas felicidades, que viva Bolivia, que viva La Razón, que viva el Extra, que viva
que viva el espíritu de querer construir. Este es el objetivo, además de hacer periodismo, el objetivo de construir un país, de empujar un país que necesita impulso en medio de estos momentos tan difíciles para el mundo. Que tenga una bonita Navidad, que se cumplan todos sus deseos de Año Nuevo y que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta luego.